Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP. Producción general TV WAP. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Informativo WAP. Les saluda con afecto José Carlos Bernal. Además del canal 18.1 de su televisión abierta, nos pueden ver y escuchar a través del 118 de Megacable, en redes sociales como @TVWAP y desde cualquier lugar del mundo a través de radioitv.wap.mx o por la app Radio y TV WAP. Hoy en Informativo WAP les presentamos una emisión especial sobre los códices Sierra y Yanguitlán, que forman parte del acervo de la Biblioteca Histórica José María Lafragua de la UAP, y nos acompaña para ello el licenciado Cristian Sánchez Pozos, egresado del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras desde 2019 y actualmente responsable del Departamento de Catalogación de la Biblioteca. Cristian Sánchez Pozos participó en el libro Conjunción de Saberes y además ha colaborado en diferentes artículos relacionados con las colecciones de nuestra Biblioteca Histórica. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta emisión de Informativo WAP. Dentro del rico e importante acervo que tiene nuestra Biblioteca Histórica José María Lafragua, en esta ocasión nos centraremos en dos códices coloniales del siglo XVI, el Sierra y el Yanguitlán. Ambos documentos fueron producidos en la región de la Mixteca Alta de Oaxaca, mismos que formaron parte de la colección de documentos de la Academia de Bellas Artes de Puebla, que posteriormente pasaron a la Universidad de Puebla en el siglo XX. El Códice Yanguitlán, a diferencia de otros con formato de biombo, está conformado por hojas sueltas como un libro europeo. Describe eventos históricos y económicos que sucedieron entre 1532 y 1556 que nos permiten comprender las dinámicas de la comunidad que pusieron en marcha para encontrar un nuevo sentido a la vida bajo las condiciones coloniales. La Biblioteca Histórica José María Lafragua de la UAP comparte 26 pinturas que están bajo su custodia y que anteriormente pertenecieron, como dijimos, a la Academia de Bellas Artes alrededor de 1891. De las 14 pinturas adicionales que pertenecieron al mismo códice, actualmente 8 están bajo la custodia del Archivo General de la Nación y 6 bajo la Biblioteca Francisco de Burgoa en Oaxaca. El Códice Sierra es un manuscrito pictográfico de manufactura indígena que trata la contabilidad del pueblo de Santa Catalina Texupan en Oaxaca. Fue elaborado entre 1550 y 1564 y es uno de los tantos libros de caja de la comunidad que debieron existir y que hoy tristemente han desaparecido. Este documento es un ejemplo de códice mixto. Contiene glifos, náhuatl y mixtecos, acompañados de glosas en náhuatl, español y mixteco escritas con caracteres latinos. El registro se realizó asentando todo aquello que se hubiera vendido de su producción, así como sus ingresos para cubrir el pago de los impuestos, el tributo para la administración real y el diezmo para el mantenimiento del clero, como también para registrar los numerosos gastos que se hicieron para construir un nuevo pueblo a la manera de los españoles. Todo esto le constituye como una ventana para observar la organización económica de los pueblos indígenas de esa región y el sincretismo cultural que significó la colonialización. Además de poder apreciarlos físicamente en la Biblioteca Histórica José María Lafragua, también los puedes ver en Google Arts con una excelente calidad y alta definición. Para Informativo WAP, Carlos Maceda. Antes que nada, Cristian, muy bienvenido a Informativo WAP. Y bueno, pues después de esta cápsula y para entrar en materia, ¿qué es un códice? Buenas noches, maestro. Un gusto saludarle. Para empezar, un códice es un texto que, a diferencia de los libros que conocemos, es fabricado de forma distinta. Nosotros pensamos en un libro como un conjunto de hojas que están encuadernadas, mientras que el códice originalmente es un pliego de pergamino que ha sido doblado en forma de biombo, como si fuera un acordeón. Se le ha puesto 2 tapas de madera a los lados para simular las tapas y sobre ello poderlo doblar. Conforme uno lo va desplegando, lo va desdoblando, vamos leyendo el texto. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre un códice europeo y uno americano?
Para empezar, cuando los europeos llegaron a América, se toparon con que los indígenas tenían una serie de libros distintos a los que ellos conocían. La única similitud que tenían entre lo que ellos manejaban como códices a lo que se toparon en el Nuevo Mundo es que los indígenas lo que hacían era tomar piel de venado, la de los europeos era piel de cerdo, quitarle todo lo que tenía que ver con grasa y pelo, y sobre ello, una vez encalado, poderlo dibujar y plegarlo hasta cierto punto para poderlo guardar. La diferencia entre un códice europeo tal cual y uno americano es que en el códice europeo podemos encontrar grafía latina, mientras que en el códice indígena podemos encontrar glifos, podemos encontrar numeración más gráfica que la europea y sobre todo podemos encontrar mucha cuestión acerca de topónimos. Y ya hablando del Nuevo Mundo, ¿qué diferencia hay entre uno mesoamericano y uno colonial? La diferencia es muy significativa porque en los códices mesoamericanos la técnica con la cual se hacía era sobre todo en cuestión de cómo se plasmaba el texto. Se buscaba que la religión, la cuestión de los anales, siguiera un patrón muy a la usanza mesoamericana. Cuando llegan los españoles, el contacto con ellos hace que los tlacuilos, los escribanos nahuas, cambien por completo su forma de concebir cómo redactar los textos. Y por tanto podemos ver no solamente los glifos nahuas o los glifos mixtecos, sino también vamos a ver mucho acerca de escritos en latín. Vamos a ver muchas veces la cuestión de la representación corporal, cómo cambia, mientras que en los glifos mesoamericanos lo que se ve es que el escribano nada más lo plasma a la persona de manera muy bidimensional. A la hora de hacerlo bajo la dominación española, lo que se ve es que gana un poquito más de perspectiva, gana un poco más de volumen la representación de los cuerpos. De forma general, ¿cómo podemos leer un códice? ¿Es muy diferente a un libro o qué similitud tiene la lectura? Para empezar, depende mucho del orden en el cual se va plasmando todo lo que aparece dentro del códice. Tenemos caras de las hojas, a diferencia de un libro actual, los códices se van desplegando conforme se van abriendo y vamos viendo de cara en cara, como si fuera páginas de un libro, cómo se va acomodando la información. En el caso de los códices coloniales, por ejemplo, muchas veces podemos toparnos con casillas, como el caso del Códice Sierra, que aparece una casilla en donde constan los glifos, todas las cosas que se van enumerando, y en la otra casilla aparece el texto en español o incluso en náhuatl, lo cual a su vez implica mucho conocimiento acerca de cómo se va haciendo este recuento en cada hoja. Sabemos que la Biblioteca Histórica José María Lafragua conserva tesoros de valor incalculable. ¿Cómo llegaron en específico estos códices a la universidad? Muy buena pregunta. La historia inmediata de los códices es que a mediados de la década de los 70, la Academia de Bellas Artes de Puebla, que estaba aquí sobre Juan de Palafox y Mendoza, entre 4 y 6, un lugar que ustedes seguro conocen muy bien. Hay trabajo todos los días. Así es. Dejó de funcionar. Parte de sus colecciones fueron, para un lado, a la Casa del Alfeñique, para ser administrado por el gobierno estatal, y la otra parte, que tenía que ver con pintura, escultura, grabados, libros y archivo, fue a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entre los libros que pasaron a la Biblioteca La Fragua se encuentran estos dos códices. Ahora, la historia de estos códices es más interesante aún porque nos remonta hacia 1824, en los inicios del Colegio del Estado. Para esa época, en 1828, se crea un primer museo dentro de las instalaciones del edificio carolino que recopila cosas de la Academia de Bellas Artes para ser expuestas ahí. Entre ellos, precisamente, nuestros dos códices.
Estos códices pertenecieron a la colección de Antonio Joaquín Pérez, que fue obispo de Puebla, un hombre muy importante para la política de la época. Fue diputado en las Cortes de Cádiz en 1812, fue de los que apoyó a Fernando VII cuando regresó al trono en 1814, fue obispo de Puebla. En la coronación de Agustín de Iturbide como emperador fue el que dio el sermón, y por tanto el obispo Pérez, con este bagaje político importante, también es un mecenas. Cuando José Manso crea este museo en 1828, sabemos o suponemos que en ese año o al año siguiente, que es cuando muere el obispo Pérez, estos códices pasan a la colección del museo y se quedan ahí hasta 1849, que regresan a la Academia de Bellas Artes, y ahí se quedan hasta mediados de la década de 1970. Ahora, lo interesante de estos dos códices es que su existencia se sabe debido a que en 1892, debido a que el gobierno porfiriano busca hacer una representación del país y demostrar todo lo que implicaba México, su industria y su historia, Francisco del Paso y Troncoso le toma una serie de fotografías a estos códices y los lleva a Madrid, las fotografías, para exponerlos como parte de la representación mexicana. Para 1908, Nicolás León, el bibliófilo erudito de Michoacán, sabe de la existencia del Códice Tejupan y logra que Justo Sierra, el ministro en ese entonces de Instrucción y Bellas Artes, financie la publicación de su estudio, dado lo cual le pone el nombre de Códice Sierra. Es decir, estos dos códices no solamente dan cuenta tanto de la historia de estas comunidades indígenas de donde pertenecieron, sino también dan cuenta de las políticas culturales que ha tenido nuestra institución desde la época de la independencia hasta nuestros días. Súper interesante. ¿Cuáles son las características físicas de estos códices y sobre todo cómo se han podido conservar? Claro. Los códices, para empezar, y es una de las diferencias con los códices prehispánicos, fueron hechos en papel europeo. No sabemos a ciencia cierta por qué. Suponemos que es parte precisamente de esta conjunción de conocimientos entre los españoles y los escribanos mixtecos. Sabemos, por el análisis que se le ha hecho a las tintas, que gran parte del cuerpo de los códices fueron plasmados en tinta de base de carbón o tinta de humo, y una parte muy pequeña ha sido con tinta ferrogálica, lo cual ha permitido precisamente su conservación porque, como usted sabrá, la tinta ferrogálica con el paso del tiempo va corroyendo el papel. Por eso muchas veces todos los documentos antiguos necesitan pasar por un proceso de conservación. Ahora, lo interesante del Códice Yanguitlán, por ejemplo, es que a pesar de que está encuadernado, o al menos así es como ha llegado a nuestros días, se sabe que se han separado partes del texto, no sabemos en qué momentos, a lo mejor previo a la adquisición del obispo Pérez, y lo que nosotros tenemos es el cuerpo principal del códice. Las otras dos partes están en una primera instancia, 4 hojas en el Archivo General de la Nación, 3 hojas están en el Centro Cultural Santo Domingo de Oaxaca. Nosotros tenemos 12 hojas, las cuales a su vez han sido tratadas para evitar posible deterioro con el paso del tiempo. Ha habido partes de las hojas que solamente tenemos fragmentos, desconocemos si han sido mutilaciones previas a o que han sido faltantes que se han ido cayendo con el paso del tiempo. Y hablando ya en específico del contenido del Códice Yanguitlán, ¿qué lo conforma? ¿Qué es lo que podemos apreciar ahí? Lo que encontramos en el Códice Yanguitlán es muy importante porque nos va narrando parte de la historia de la comunidad, ¿no? Yanguitlán era un señorío bastante importante que, como nos cuentan algunas hojas del códice, forma parte de la alianza de los indígenas con los españoles para tomar Tenochtitlán, ¿no? Nos va hablando acerca de los poblados que conforman el señorío y nos va contando acerca de cómo el pueblo de Yanguitlán tal cual sufre estos cambios y se tiene que ir adaptando conforme la dinámica que van imponiendo tanto los encomenderos como los frailes que van normando la vida religiosa de la comunidad. El códice más o menos cierra en 1544, cuando se construye la iglesia,
pero a la vez nos va hablando acerca de la dinámica que hay entre los dominicos, que son los que terminan encabezando la parroquia, y el encomendero, que hay ciertas diferencias. Los dominicos se van a un poblado cercano, hasta cierto punto rival de Yanguitlán, y los pobladores insisten ante los dominicos para que puedan regresar ahí. Es muy interesante ver cómo se va contando, porque a diferencia de los códices prehispánicos que nosotros solemos ver, sobre todo los de corte mixteco, lo que hace el amanuense es mezclar hasta cierto punto las proporciones que dicta el Renacimiento europeo. Intenta darle contrastes, sombras, claroscuros a las imágenes, y el resultado es bastante notable, bastante interesante, porque rompe por completo con los paradigmas de la escritura de los libros. En ese sentido, podríamos decir entonces que el Códice Sierra es un poco más claro, por decirlo de alguna manera, en el contenido que se tiene, o también tiene esta complejidad como el Yanguitlán. Es muy distinto. El Códice Yanguitlán lo que tiene es que nos va contando una historia, aunque no la sepamos completa porque por desgracia está muy desperdigado, ¿no? Incluso no se sabe si es el número total de hojas las que se tienen hoy o si pueden después salir más. En el caso del Códice Sierra es un libro de cuentas, ¿no? Que es parte de la comunidad de Tejupan, que va contándonos todos los rubros bajo los cuales la comunidad va haciendo sus gastos, ¿no? El pago para el diezmo, el pago para los impuestos, el pago para el corregidor. Y es muy interesante ver cómo año con año, desde 1551 a 1564, la comunidad va organizando precisamente sus finanzas y hacen una mezcla muy interesante entre los glifos de cuentas, muy a la usanza mixteca, con el texto en náhuatl, que a la vez nos permite pensar en esta especie de amalgama, ¿no? De la lengua náhuatl como vendría siendo el inglés hoy, una lengua común entre españoles y mixtecos. Los españoles no saben mixteco, los mixtecos no saben español y ocupan el náhuatl como una especie de lengua común para poderse comunicar. El trabajo, digamos, de los viejos contadores, ¿no? Ese códice, digamos, muy en particular. Así es. Y lo que tiene interesante también es que, al igual que los libros de cuentas actuales que manejan por fechas, nosotros vamos viendo las fechas con el glifo de los años mixteco, ¿no? Que aparece al principio de cada parte de la hoja. Ahora, lo que tiene de particular el Códice Sierra, a diferencia del Yanguitlán, es que el Sierra son hojas separadas, las cuales se han mantenido así por cuestión de preservación. Y lo que vamos viendo es cómo el Códice Sierra, conforme vamos pasando las hojas, sigue siendo un libro de cuentas, mientras que el Códice Yanguitlán, como lo había comentado hace un rato, nos permite entender esta dinámica que hay entre las cuentas, la historia, la política que se va viendo en el momento. ¿Qué es lo que se hace en la Biblioteca Histórica José María Lafragua para conservar estos documentos tan valiosos, para cuidarlos, para preservarlos y que la gente los pueda conocer? Bueno, para empezar, nosotros tenemos políticas estrictas en cuanto a la consulta de este tipo de documentos, ¿no? Como sabemos, la originalidad, la unicidad y por tanto el riesgo que conlleva su manipulación indebida, lo que hacemos es restringir el acceso a los investigadores. Sabemos que todos los mexicanos y todos los poblanos tenemos acceso a poderlos disfrutar. Lo que hemos hecho es hacer reproducciones en PDF y en formato digital para que la gente desde el repositorio institucional de la UAP, así como en otras páginas, por ejemplo, el repositorio Memórica del Gobierno Federal, pueda acceder y en su caso descargar el códice sin ningún costo, totalmente gratis, sin ninguna restricción. Y aparte, lo que hacemos también es, como los investigadores tienen acceso a este tipo de material, encargarles alguna investigación, algún artículo, poder difundir este tipo de información entre nuestros usuarios y sobre todo tener en cuenta que tenemos publicaciones, por ejemplo, apenas se publicó el facsimilar del Códice Yanguitlán, tomando en cuenta estos tres trozos, por decirlo así, el de la Biblioteca Lafragua, el del Archivo General de la Nación y el del Centro de Información de Santo Domingo, en Oaxaca, lo cual permite tener una vista, ahora sí, completa por parte de los estudiosos del tema,
totalmente explicado y que le permite al público en general poder apreciar lo que tenemos y lo que el códice contiene. Igual del Códice Sierra, hace unos 5 o 6 años me parece, tenemos también una publicación en coedición con el CIESAS, en donde van explicando precisamente el Códice Sierra, a diferencia del de Yanguitlán, aquí van explicando también todo lo que tiene que ver con el vocabulario, con los glifos, para poder hacer una lectura más inmersiva en el texto. Y sobre ello, poder también nosotros contemplar que el Internet nos permite tener acceso, ahora sí que en cualquier dispositivo, en cualquier momento, a todas las personas interesadas para poderlo consultar. Hay alternativas, hay posibilidades, están los libros, están los discos, están los repositorios. Finalmente, pues es una alternativa interesante y ya las y los investigadores que quieran tocar con las manos estos documentos tan valiosos, bueno, pues pueden agendar su cita seguramente en la biblioteca, ¿no? Así es. Pueden pasar con nuestra coordinadora administrativa, la maestra Lourdes González, para agendar su cita. Se les da una credencial de investigador para que puedan ellos consultar y, lógicamente, seguir los lineamientos que la biblioteca indica, ¿no? Usar cubrebocas, usar guantes de látex, consultarlo en los horarios de funcionamiento de la biblioteca y en caso de que se requiera una reproducción de una parte, igual se puede solicitar con la maestra Lourdes González para que nuestro equipo de tecnologías de la información puedan hacerles esta reproducción. No queremos cerrar esta charla, Cristian, sin preguntar por un proyecto que es muy interesante y de gran nivel, en donde está inmersa la Biblioteca Histórica José María Lafragua. El proyecto Códices, ¿en qué consiste brevemente y dónde está el valor que tiene la participación de la Biblioteca Histórica de la UAP en este proyecto? Claro que sí. El proyecto Códices nace de una inquietud que varias universidades, tanto en Perú, en Bolivia como en México, tenemos acerca de cómo manejar este tipo de patrimonio, ¿no? La Biblioteca Lafragua es el patrimonio de los universitarios, pero también es el patrimonio de Puebla y también es un patrimonio de la nación. Ahora, eso implica a su vez que las personas que trabajamos en dichos repositorios, y no nada más hablo de la Biblioteca Lafragua, sino hablo de manera en general, en archivos y en bibliotecas patrimoniales, tengamos los conocimientos necesarios para poder hacer nuestra labor, ¿no? Yo desde el área de catalogación lo que he visto es que no solamente basta con extraer los datos para formar los registros que nutren el catálogo de la universidad, sino que implica también ese conocimiento de la historia del libro, de sus contextos, de su nivel de preservación, que implica a su vez también el hecho de poder digitalizar o no el material. Y esto es lo que precisamente el proyecto Códices trata de dar respuesta. Originalmente el proyecto da en una primera etapa pie a que se haga un estudio del estado de la cuestión en Perú, en Bolivia y en México, que son los países que participan en el proyecto. Participamos por cada país 2 universidades, nosotros participamos a nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y sobre ello, una vez hecho este estudio, se realizó el año pasado un curso piloto de formación de formadores. ¿A qué se refiere? A las instituciones participantes, a las personas que en cada universidad participamos, se nos ha formado en un curso de septiembre a diciembre por parte de expertos tanto de la Universidad de Barcelona como de la Universidad de Catania. Una vez terminado este curso, nosotros a su vez estamos replicando el curso en este año en cada una de las universidades participantes para poder a su vez formar a otras personas que trabajen en archivos y bibliotecas y que o no cuentan con la formación o que necesitan actualizar sus conocimientos para poder tener un mejor desempeño en las instituciones donde laboran, en archivos, en bibliotecas, y les permite a su vez que una vez que han recibido este conocimiento, ponerlo en práctica en los lugares donde trabajan. Todo esto, lógicamente, con la espera de poder redituar en una mejor preservación, en una mejor defensa y en una mejor gestión del patrimonio documental y bibliográfico mexicano, o en este caso de los otros 2 países. Muy importante, sin duda. Después de varios años de trabajo, sabemos que este proyecto concluye en el mes de noviembre y Así justamente
nuestra biblioteca histórica será la sede. Una vez que culminan estos trabajos, ¿qué sigue en este contexto de lo que pudo aportar haber participado en un proyecto tan importante, respaldado por la comunidad europea como lo es Códices? Una vez que haya concluido el proyecto, se va a evaluar lo que sería su continuidad, ¿no? Dependiendo ahora sí que de la situación imperante en cada una de las universidades participantes, se verá la manera de poder replicar los cursos, de poderlos adaptar, quizás reducir los contenidos para ver los temas más urgentes a la hora de hablar de patrimonio documental o de patrimonio bibliográfico, y sobre ello invitar a más instituciones, ya sea a tomar estos diplomados, en el caso de que se admitan así, o quizás ver la forma de generar cursos en línea. Todo esto dependerá, lógicamente, de lo que en noviembre las instituciones, una vez reunidas aquí, decidan, y sobre ello se pueda hablar acerca de esta continuidad. Pues Cristian Sánchez Pozos, responsable del área de catalogación de la Biblioteca Histórica José María Lafragua de nuestra universidad, agradecemos mucho tu presencia hoy aquí en Informativo BUAP y seguramente no será la última vez que nos visites. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Esperemos que así sea. Muy amable. Y es así como llegamos al final de Informativo BUAP. Recuerden que tenemos una cita para vernos y escucharnos mañana a las 8 de la noche con nuestra compañera Coco Guerra. Gracias también si nos acompañó a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.